Amigos todos, este es un nuevo programa que hemos llamado Ideas para una Nueva República. Es un programa distinto a los de sentido común que ya llevamos 128 y no significa que vaya a terminarse el programa Sentido Común, que más bien estará dirigido permanentemente a mantener la polémica política directa contra el gobierno y, en no menor medida, contra las alternativas de liderazgo que han venido engañando a los venezolanos con falsas promesas. Sentido Común saldrá cada vez que pueda aclarar aún más el pantano de confusión en el que está sumido el país. Ahora bien, Ideas para una Nueva República implica querer formular tesis para un nuevo gobierno de Venezuela. Significa proponer cuestiones que no son habituales que las proponga un político. Por ejemplo, Venezuela no debe mantener bajo ningún concepto el llamado Código Orgánico Procesal Penal. El Código Orgánico Procesal Penal es algo así como un código para Suiza o para Noruega. Es un código que se empeña a través de un engorroso articulado en generar casi que privilegios para el victimario, casi que normas de absoluta protección al victimario, y deja a las víctimas, que somos el 99% del país, a manos del AMPA y de las reglas que inventó el Estado venezolano desde que comenzó a aplicarse ese famoso código que implica prácticamente el que los delincuentes encuentren un reino de impunidad, no solo cuando cometen el delito, que hay que casi conseguirlos con las manos en la masa, en la llamada infragancia, sino que una vez por algún azar logran detenérsele, entonces empieza una cadena de privilegios que por supuesto fueron violados en muchos casos porque las cárceles están llenas de gente sin juicio, prisioneros sin derechos, de verdaderas aberraciones, porque es lo que ocurre cuando no hay una ley eficiente, es lo que ocurre cuando se quiso ser muy benevolente, muy civilizado, muy apegado a leyes y normas de derechos humanos internacionales y se juzgaba un país que se desbocaba en medio del AMPA y el atropello, muchos de ellos provenientes del quehacer de la clase política y del malandraje gobernante en Venezuela. Pues bien, el Código Orgánico Procesal Penal debe dársele unas vacaciones muy largas mientras arreglamos los entuertos de un sistema de justicia que en Venezuela consagra la venalidad automática, es decir, la corrupción absoluta de los funcionarios judiciales, quienes arbitrariamente en muchísimos casos, en demasiados casos, generan privilegios para el delincuente, prevaricación, es decir, mala aplicación de la ley, que sencillamente les permite cobrar por las sentencias, cobrar por las manipulaciones que se hacen sobre el mundo del delito para beneficiar a los que deberían impartir justicia en beneficio de las víctimas y de la sociedad en general. El Código Orgánico Procesal Penal debe ser sustituido por un código que sea muy duro contra el delincuente. La única garantía que puedan tener es el derecho a la defensa, por supuesto, el derecho al debido proceso, por supuesto, pero habrá que buscar fórmulas muy expeditas para que en tiempo récord todo delincuente sea castigado con penas de cárcel, o muy largas, o perpetuas de ser necesario, y de la mano para este nuevo cuerpo de leyes que pudiéramos llamar de estricta aplicación, se nos permita también establecer un régimen carcelario que genere las excepciones que sean del caso para los que delinquen por primera vez, las atenuaciones a la pena para gente que pueda tener un excelente comportamiento, pero también deba contemplar el endurecimiento de esas penas para los reincidentes y para toda clase
de bicharracos que pise las cárceles y pretenda hacer en ellas una escuela de delito adicional, una escuela de delincuentes adicional. ¿Puede el nuevo Código Penal venezolano contemplar, por ejemplo, la pena de muerte por crímenes horrendos contra personas y por violación masiva de derechos humanos, como el perpetrar masacres, por ejemplo? Es muy difícil en un país de las tradiciones venezolanas pensar, mientras la justicia esté viciosamente controlada por criterios de politiquería, de partidismo, clientelar, etc., es muy difícil imaginar la aplicación correcta de la pena de muerte. Bien, vean ustedes cómo, por vía casi expedita, podemos ir generando opiniones, muchas de las cuales pueden ser polémicas, para ver cómo es que se reorganiza el Estado venezolano en la próxima etapa apenas caiga esta plaga gobernante. Decía, la anulación del Código Orgánico Procesal Penal y su sustitución por un cuerpo de leyes que más bien restituyan el derecho a la justicia, el derecho de las familias de las víctimas a ser reparadas, la eliminación de la impunidad, el efectivo cumplimiento del castigo impuesto a delincuentes. Todas esas cosas que están en medio de una especie de paréntesis en este estado delincuente, en este estado de venalidad absoluta de jueces y fiscales, son las cosas en las que hay que discutir. He planteado lo de la pena de muerte no porque esté convencido de ello, sino como ese tipo de problemas que hay que discutir en toda la nación para ver si mediante algún mecanismo de consulta por lo menos decidimos en propiedad lo que debe hacerse frente al animalismo con el que se ha desbordado el hampa salvaje en los últimos tiempos. Estoy dando respuesta con este debate a, por ejemplo, los linchamientos. El país, en una forma curiosa, absolutamente desmedida, toma justicia por su propia mano y aplica la más horrenda de las justicias expeditas, la del linchamiento, e incluso quema en una hoguera ad hoc de quizás delincuentes de primera vez. ¿Es eso lo correcto? Como sociedad, ¿podemos consentir que se instaure el linchamiento como norma cotidiana? ¿O discutimos seriamente qué es lo que debe hacerse en una sociedad donde el AMPA ya es dueña de las ciudades de Venezuela? Les espero para una próxima oportunidad donde por lo menos esbozaré el inicio de una discusión pendiente entre los venezolanos para ver cómo enrumbamos este país hacia una nueva república que genere justicia para empezar, porque sin justicia no habrá prosperidad, no habrá seguridad jurídica, no habrá nada de valor en nuestras normas de convivencia civilizada. Hasta muy pronto, amigos. Les habló Alberto Franceschi y este fue mi programa Ideas para una nueva república.